Muy bien, bienvenidos con todos los presentes y los ponentes a la segunda semana de investigación de RPU. Continuando con nuestro programa, empezaremos nuestra mesa de trabajo de Ciencias Naturales 3 con la presentación del profesor Manuel Moore. Él es ingeniero industrial de profesión, especializado en temas de energías renovables. Él ha realizado sus estudios en la Universidad Internacional de Andalucía y Sevilla, en España, donde adicionalmente realizó una maestría en las Naciones Unidas. Él tiene estudios doctorales en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Piura y ha escrito durante buena cantidad de años una diversidad de temas relacionados a la problemática de Piura, siendo publicados en el diario El Tiempo, que es uno de los medios periodísticos más importantes, antiguo y prestigioso del norte del país. Lo dejamos, profesor Moore, en el uso de la palabra. Adelante. Gracias por venir. Empezaremos. Doctor, cuando guste, tiene usted 15 minutos para poder empezar. Ok, gracias. La región Piura se ha caracterizado siempre por ser la primera productora de fibra de algodón de primer nivel a nivel nacional. En el año 1965 se llegó a sembrar 75.000 hectáreas. Sin embargo, en el año 2000 no llegó ni a 3.000. El problema se agudiza cada vez porque hay eventos en niños y cada evento se toma como si tuviéramos que esperar un evento de naturaleza terrible. Esto hace que los agricultores entren en incertidumbre y se proyecten hacia otros cultivos. El algodón es un cultivo muy sensible a las plagas y a las enfermedades. Pues en el presente trabajo trataba de encontrar los rendimientos del cultivo en eventos tanto débiles como extraordinarios, en función de encontrar las temperaturas, anomalía del agua, del mar y de la atmósfera, tanto del año 2014, 2015, 2016, 82, 83, 97 y 92. Se aplicó la metodología de la NOAA de cuantificar la temperatura superficial del agua del mar y se tomó la zona 1 y 2 como zona de concentración de datos. Tenemos la zona 1 y la zona 2, que es la zona que afecta el Pacífico nuestro, en la costa nuestra, pegada a la zona de Ecuador y Ecuador, Perú y Ecuador. La zona 3 que afecta la zona del Caribe, la zona 3.4 que afecta la costa oeste de los Estados Unidos y el niño 4 que afecta al continente asiático. Entonces nosotros nos concentramos en el niño 1 más 2 que está pegado a la región Piura. Se verificó que cada evento concluya, termine y reúna las características matemáticas según la NOAA. Esas características matemáticas eran que el incremento de la temperatura del agua del mar sea mayor o igual que 0.5 por 3 meses consecutivos, o 5 intermitentes, y especialmente en Paita. Se clasificó los niños de acuerdo a su magnitud. Se determinaron las variables oceanográficas. En la parte oceanográfica se llegó a determinar que la temperatura superficial del agua del mar, representada por el niño. En la atmósfera tenemos la temperatura mínima y las lluvias, y en el caso del algodón, el rendimiento. La magnitud, se tomaron dos eventos extremos, el débil y el extraordinario. Nos hemos ayudado de pistas satelitales, por ejemplo, el niño 82, 97, 98, como fueron niños terribles. El año 2007 2015 se presentó ante la comunidad mundial
como un niño terrible, pero realmente en situ no fue así. En el año 97, 98 afectó prácticamente toda la región. Empezaron a cuantificar las anomalías mínimas del aire. Del 2014, del 2015, del 2016, se identificó lo que se llama la formación de eventos 14 y 15 en el agua del mar. Estos eventos nació en 2014 un niño, desapareció, luego apareció otro, poco común en la región. Luego se llegó a la parte de análisis, se analizó cada evento. En el desarrollo se encontró que se estaban formando eventos poco comunes, no seguían los patrones de la NOAA, pero que finalmente nos terminó malogrando todo lo que se había hecho. Las entidades bancarias no quisieron prestar dinero. Y en el año 2016 empieza a aparecer un bloque de agua fría a lo largo del Pacífico Ecuatorial. Este bloque de agua fría a lo largo del Pacífico Ecuatorial nos encontramos que era un bloque que era una niña. Este que ustedes ven acá era una niña, pero abajo de la niña se estaba formando un niño. Eso era nunca jamás visto. Años 2014, 15, 16, todas sus anomalías mínimas se alteraron. Vean, por ejemplo, esta figura del 2016, encontramos este bloque de agua fría y por abajo tenemos tres bloques de agua caliente. A su vez que se estaba formando una niña, se había formado una niña, abajo se estaba formando un niño. Esto no se había visto nunca. Sin embargo, ya haciendo las cuentas, nos encontramos que las precipitaciones pluviales del año 2014, 15, 16 no fueron relevantes. Sin embargo, se tomaron como eventos terribles. No fue así, no culminó así. Por eso las evaluaciones que se llaman in situ son importantes para este tipo de estudios. Se determinó que los niños de 2014, 2015, 2016 tenían una media de producción de 2.275 kilos por hectárea, el cual nos parece bueno. O sea, eso quiere decir que los niños débiles no le afectan la producción, pero sin embargo los agricultores lo toman como si fuera un niño extraordinario. Sin embargo, el niño 82-83, la media fue de 1.467 kilos por hectárea, era por debajo del rango de la media. Se llegó a establecer que cada vez que hay un evento, el niño en la región lo saca de su gradiente el cultivo y prácticamente los agricultores pierden. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no afectó la producción agrícola el año 2014? Porque las anomalías que aparecieron en el mar de Paita fueron negativas. En enero, febrero, marzo, abril, todos estos meses es el desarrollo del cultivo de algodón. Entonces esas anomalías con fuerza empiezan a aparecer en el quinto y sexto mes, pero ya cuando el cultivo ya no lo necesita. El año 2015 de igual forma tuvimos un niño, pero ese niño en el desarrollo del cultivo de enero, febrero, marzo, abril fueron insignificantes sus anomalías. Sin embargo, empieza a salir después del quinto mes, el cual no le afectó. Sin embargo, en el año 2016, las anomalías, como ustedes pueden ver, en pleno desarrollo, enero, febrero, marzo, abril, fueron significantes. Pero como los agricultores sabían que iba a venir un niño, hicieron su siembra después que apareció
el fenómeno, entonces no le afectó. Lo curioso es que en este año de 2016 tuvimos un niño y tuvimos una niña. Dos eventos seguidos, poco común. Hasta 2016, un niño e inmediatamente siguió una niña. El año 2017, que es la aparición del niño costero en la parte de la costa peruana, hubieron anomalías bastante grandes de 3, 4, 6, colocado este niño como el tercero más grande que haya venido en esta región. Pero a pesar que los agricultores sembraron, no sembraron en esta época, sino se pusieron a la defensa y sembraron después del cuarto mes, prácticamente no de aquí. Sin embargo, el niño del 82, 83, las anomalías del agua del mar, como ustedes lo pueden apreciar en esta lámina, fueron muy, muy grandes. Un monstruo, algo terrible, y duró hasta el octavo y hasta el noveno mes. Un niño de esta naturaleza no se le puede sacar la vuelta. Sin embargo, en el año 1997, de igual forma, en el 98, como pueden ver, nada se tenía que hacer acá. Sin embargo, las precipitaciones fluviales cuando son niños débiles son bajas. No hay que tener miedo. Más sí hay que tener miedo cuando los niños son de naturaleza terrible. Entonces aquí lo que está churado es las lluvias. Siempre vienen en los meses de enero, febrero, marzo, abril. Entonces, la recomendación sería que si un agricultor está frente a un inminente niño, lo ideal es que deje pasar esta zona de peligro y se ubique después de que pasan las lluvias. Y no pasó prácticamente nada. Las precipitaciones fluviales del año 71 al 2017 nos muestra claramente que la región nunca ha tenido una pluviometría constante, sino muy, muy diversa. Desde niños terribles a niños moderados, niños débiles. Y muchas veces llega, en los últimos años está llegando de forma impredecible. Se aplicó un modelo multivariado en el cual se hizo trabajar la temperatura del agua del mar, las temperaturas mínimas del aire, las precipitaciones fluviales y los rendimientos del cultivo de la laguna. Se llegó a tener una correlación múltiple de 0,80, el cual nos dice claramente lo siguiente: cuando las anomalías del agua del mar son prácticamente menores de 1 o están entre 0 a 1, se espera rendimiento bueno. Pero sin embargo, cuando las anomalías son de 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni que darle vuelta. No sembrar, en ese caso no sembrar. Con respecto a la temperatura mínima del aire, se encontró lo siguiente: que la temperatura óptima por el cual el cultivo puede no pasarle prácticamente nada es con temperaturas menores de 21 grados. De 21 grados hacia abajo. Sin embargo, pasados los 21 grados es peligroso afrontar ese evento. De igual forma, la parte pluviométrica, cuando las lluvias son de 20, 30, 40, 50, 60, inclusive, se puede arriesgar a sembrar, no hay problema. Pero si vemos que la pluviometría pasa a los 120, 220, 320, ni queda de vuelta, no podemos hacer nada. 2 minutos, profesor. Sí, finalmente, concluyendo, el año 2014, 2015, 2016 fueron niños débiles, la pluviometría fue baja y se obtuvo buenos rendimientos.
En el año de 1982, 83, 97, 98 fueron niños de magnitud extraordinaria, cuyos rendimientos fueron prácticamente pérdidas para el agricultor. Se concluye que el algodonero en eventos débiles no hay problema, se puede sembrar, mas no así en eventos extraordinarios, porque de hacerse prácticamente los agricultores corren el riesgo. Pero la aparición de eventos débiles en la región no han incidido notablemente en el rendimiento del cultivo del algodonero. Entonces se recomienda continuar con el monitoreo en los cultivares, no solamente puede ser del algodón, sino otros, y mantenernos prácticamente prevenidos. Están apareciendo eventos extraordinariamente débiles como extraordinarios, y no debe tomarse todos como lo mismo. La banca toma extremadamente débiles como extremadamente extraordinarios como lo mismo y se niega muchas veces a prestar dinero. Se recomienda no sembrar en eventos fuertes o extraordinarios. Se recomienda sembrar en eventos débiles porque los algodoneros se obtienen buenos rendimientos. Entonces, el agradecimiento al IMARPE, al CENAMI, al proyecto Chira Piura, a la UNP, a la Universidad Nacional de Piura y al Vicerrectorado de Investigación. Muchas gracias. Muy agradecido, profesor Manuel. Muchas gracias por su brillante exposición. Bien, se les recuerda a la audiencia, pueden realizar las preguntas formuladas solamente por chat. Bien, a continuación va a hacer uso de la palabra el doctor José Francisco Villasante Benavides. El doctor Villasante es profesor principal e investigador de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es director del Instituto de Ciencia y Gestión Ambiental de la misma universidad, Instituto ICIGA, UNSA. El doctor tiene una maestría en la Universidad de Córdoba, Argentina, y ha realizado su doctorado en la Universidad Nacional de San Agustín, y es autor además de diversas publicaciones en revistas indexadas. De igual manera, doctor Villasante, muy buenas tardes, y tiene usted 15 minutos para hacer su presentación. Profesor Manuel Mur, se le solicita cerrar su video, por favor. Muy amable. Adelante, doctor Villasante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento por permitirme participar. Voy a presentar mi pantalla para poder empezar la exposición. Bien, los resultados que voy a presentar son producto de un proyecto de investigación financiado por la propia Universidad de San Agustín, referida a algunos de los servicios ecosistémicos en un bofedal en la región Arequipa, en la parte alta, y en este caso, cómo contribuyen este tipo de ecosistemas en la mitigación de los efectos del cambio climático. Todos son resultados preliminares. Aquí tenemos parte del equipo que trabajó, uno de ellos desgraciadamente fallecido por problemas de COVID, pero también en ello participaron profesores de la Universidad Complutense de Madrid. Los bofedales o humedales altoandinos son muy importantes en general, ¿no? Dentro de los servicios más importantes están la captura de carbono y el almacenamiento del mismo, el almacenamiento de agua y la regulación, y también en la calidad del agua, que permite, digamos, tener una buena gestión y conservación de estos recursos que nos ofrecen este tipo de ecosistemas. Los objetivos del proyecto fundamentalmente eran estimar justamente el área actual y la variación espaciotemporal de estos humedales, utilizando imágenes satelitales Landsat. Después, determinar el almacenamiento y flujo de carbono, determinar la calidad físico-química y biológica de los humedales y caracterizar la plasticidad fisiológica, en este caso, en respuesta a un escenario de cambio climático a través de un experimento de campo. El área de estudio está mostrada acá. Vemos aquí un punto rojo. Esta es la parte alta de Caylloma, en Arequipa, y este es el bofedal estudiado.
Aquí se hicieron diversos estudios y muestreos para determinar y cumplir con los objetivos planteados. Voy a presentar en cada uno de los objetivos la metodología rápidamente y luego los principales resultados. Fíjense que aquí hemos trabajado con imágenes Landsat de estos años, desde el 86 hasta el 2016, y se hizo una clasificación de coberturas, se utilizó el índice de NDVI para el estado de salud de vegetación, y se utilizaron datos climáticos de la estación IMATA para tratar de relacionar con los cambios en la cobertura. Luego de esto, los resultados principales es que la variación de la cobertura mostró un incremento en el tamaño. ¿Okay? En el año 86 el área fue de 781 hectáreas, mientras que para el año, a ver, permítanme sacar esto. Ok, y para el año 2016 fue 882 hectáreas. Después en la época húmeda, en el año 91 se obtuvo 767, mientras que en el 2016 fue de 1527. Entonces, el patrón, digamos, desde el 86 hasta el 2016 fue de incremento. Con relación a la variación del NDVI, también mostró una tendencia positiva. Entonces, en este caso, probablemente esta variación se deba al incremento también del área del bofedal y por lo tanto en la disponibilidad del recurso hídrico. Entonces, digamos, dentro de los datos climáticos se detectó un incremento en la temperatura mínima y máxima, y la precipitación también muestra un incremento, aunque no es significativa en este caso. Aquí tenemos, digamos, dos mapas sobre la cobertura del año más, digamos, de menor área relacionado con el de mayor área. ¿Okay? Sí se muestran algunos incrementos en algunas partes del bofedal. Y aquí en esta parte azul, por supuesto, eso corresponde ya a una pequeña represa que se ha construido ahí al final del bofedal. Con relación a la época húmeda también se muestran algunos incrementos, fíjense ustedes. Entonces, ese es el patrón que se ha mostrado a través del tiempo en este bofedal, tanto en la época seca como en la época húmeda. Con relación al NDVI, también muestra, digamos, un incremento en el NDVI. Aquí en estos colores más verdes, digamos, se muestra un poco más ese incremento, aunque en el mapa no es muy claro esto, pero los datos del NDVI así lo muestran. Y en la época húmeda de igual forma, ¿no es cierto? Quizá acá también está muy relacionado con el área. Entonces, sin embargo, en algunos puntos, como en este, por ejemplo, sí se muestra un incremento de ese NDVI. Fíjense ustedes, aquí tenemos los datos climáticos. Como les dije, en el caso de la precipitación hay un incremento, pero no significativo, ¿no? Desde el 80 hasta el 2014 en esta estación de IMATA. En el caso de la temperatura máxima, sí, este incremento es, digamos, más, la pendiente es más pronunciada, pero la temperatura mínima es la que se nota mucho más ese incremento. Esto, digamos, tiene mucha relación con muchos estudios que mencionan que el tema del incremento de temperatura va a afectar principalmente a las temperaturas mínimas. Son las temperaturas mínimas las que se van a incrementar más a través del tiempo. Esto puede tener efectos realmente importantes en el estado de salud de los bofedales, ¿no? Las plantas están adaptadas a vivir en condiciones de bajas temperaturas, y un incremento de las mínimas podría afectar, en este caso, a las plantas principalmente. Con relación al objetivo 2, en el caso de la biomasa y la captura de carbono, fíjense que la biomasa que se muestreó fue tanto la aérea, bajo el suelo, y esto se hizo en 30 puntos, ¿no? Luego se cuantificaron las reservas de carbono, se estimó el carbono en el área total y luego se analizaron estos datos. Aquí tenemos en esta imagen los puntos de muestreo, ¿no es cierto?, a lo largo del bofedal. Aquí a la derecha algunas fotos, ¿no es cierto?, tomando las muestras. Se utilizaron una serie de muestreadores para obtener, ¿no es cierto?, digamos, la cantidad de sustrato, y de allí se hicieron los análisis para determinar la cantidad de carbono. En el caso de la biomasa aérea,
la fracción de carbono orgánico, digamos, presentó un 49.1%, ¿no? Seguida del suelo. En este caso, como fracción, ¿no? La biomasa aérea es la que presenta una mayor concentración de carbono. Sin embargo, en el caso de la reserva de carbono en el suelo, muestra que acumuló alrededor de 218 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Seguida de la biomasa del suelo. Entonces, en el suelo hay una mayor cantidad de carbono acumulado. Con relación a las reservas totales estimadas, digamos, utilizando los datos anteriores, fue de 795.415.65 toneladas de carbono en el sistema suelo-vegetación, ¿no? Esto es para el total de 882 hectáreas que tiene este bofedal, ¿no? Y entonces, lo que quiere decir que acumula más o menos 901 toneladas de carbono por hectárea, ¿ok? Comparando con otros estudios, estas cantidades son relativamente altas, entonces creo que aquí hay un servicio importante en el almacenamiento de carbono. Aquí la preocupación sería el incremento de temperatura, que podría estar afectando justamente a este almacenamiento, además de el problema del manejo y el uso intensivo si es que se realiza en este caso en estos bofedales. Aquí tenemos, bueno, las especies que más han aportado. Siempre Berneria es una de las especies más comunes en los bofedales del sur del Perú. Y aquí están los gráficos mostrando, por un lado, la fracción de carbono, como les había mencionado. La biomasa aérea es la que presenta una mayor fracción de carbono, pero, digamos, ya con relación a lo que está acumulado o almacenado, es el suelo el que acumula una mayor cantidad de carbono, en este caso toneladas por hectárea, ¿no? Con relación al objetivo 3, se hizo una serie de análisis del agua con relación a la parte físico-química, y además de ello se hicieron muestreos para determinar la evaluación biológica. En este caso principalmente se hicieron muestreos de los macroinvertebrados de los bofedales, tanto en la parte de lo que es el río propiamente como en los pozos. Y en este caso, bueno, se han determinado una serie de macroinvertebrados dentro de estos bofedales, algunos de ellos compartidos con ríos, por ejemplo, en otros casos no. Y bueno, en la tabla acá no la voy a mencionar específicamente, pero aquí están algunos de los datos físico-químicos, ¿no? de las aguas. Digamos, hay 32 familias de macroinvertebrados, y en este caso, a través de este índice, que si bien es cierto es un índice que está creado para ríos, no habiendo uno específicamente para bofedales, la idea sería crear un índice biótico para bofedales y poder comparar, digamos, con otros bofedales. Sin embargo, utilizando las condiciones bióticas del agua son aceptables de acuerdo al índice ABI. Y para el objetivo 4, en este caso fue un experimento utilizando unas cámaras denominadas Open Top Chambers, ¿no? Y en este caso se pusieron estas cámaras en dos sitios específicos, en áreas húmedas y en áreas secas del bofedal. Ahí se midieron las variables climáticas, tanto a través de la estación Davis que colocamos, pero además de ello, utilizando sensores dentro y fuera de las cámaras para ver si habían variaciones importantes con relación a la temperatura y humedad principalmente, ¿no? Y luego también se hizo un análisis de la variación de la vegetación, si ésta se producía a través también del tiempo y relacionado con estas variables microclimáticas dentro y fuera de las cámaras. 2 minutos, doctor. Gracias. En la estación muestra que, bueno, acá están las de temperatura y precipitación, ¿no? Pero lo importante es que con relación a la temperatura, perdón, a la temperatura y la humedad relativa dentro y fuera de las cámaras, mostraron algunas diferencias entre ellas. Y también la vegetación muestra cierta variación. Principalmente hay una respuesta en la fenología dentro de las cámaras. Hay un adelanto en la fenología de algunas de las especies de plantas, principalmente en la floración. Eso sería básicamente todos los resultados hasta el momento del proyecto, y agradecemos en este caso a la Universidad de San Agustín por el financiamiento de este proyecto. Muchas gracias.
Gracias a usted, doctor, por la brillante presentación. Bien, se les recuerda, por favor, a la audiencia que las preguntas para realizar se hacen a través del chat. Serán respondidas por los especialistas al término de la mesa. Bien, en tercer lugar, quiero dar pase al doctor Cristian Balki para que pueda hacer su presentación. Doctor Balki obtuvo su maestría en el año 1994 en matemática pura en la Universidad Católica del Perú. Posteriormente, obtuvo un doctorado en matemáticas en el año 98 en Heidelberg, Alemania. Sus intereses principales son la geometría no conmutativa y el álgebra. Ha sido ganador del premio TAS en 2002 de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo al mejor investigador joven en matemáticas. Del año 2005 al 2010 fue nombrado investigador asociado al Instituto Theoretical Physics en Trieste. Y en el año 2008 fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, donde fue miembro del Consejo Directivo desde el año 2012 hasta el 2018. A su vez, fue presidente de la Sociedad Matemática Peruana del 2004 al 2008 y actualmente es vicepresidente de la misma. Lo dejamos en el uso de la palabra, doctor Balki. Gracias. ¿Cómo? Mi cámara. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por invitarme a exponer uno de mis proyectos aquí. El proyecto sobre la conjetura del jacobiano lo venimos trabajando desde el 2009 con los hermanos Buchone de Argentina. Y el último trabajo ha participado también, en el último trabajo ha participado un alumno. Entonces, la conjetura del jacobiano es una conjetura que viene del 1939 y desde ahí no pudo ser resuelta. Hay muchos intentos y muchos intentos fallidos también. Nuestro enfoque, bueno, vamos a ver primero qué cosa es la conjetura del jacobiano. Supongamos que tenemos los números reales o los complejos, uno puede escoger cualquiera de los dos. Y tomamos una función que va de K2 a K2, por ejemplo, el plano real al plano real. Y supongamos que existen dos polinomios, de modo que la función está dada por la evaluación de esos dos polinomios. Entonces la función se llama función polinomial. Para una función de R2 en R2 tenemos el jacobiano, que es simplemente la matriz de las derivadas parciales de cada una de las entradas, ¿no? Entonces tenemos derivada de F1 respecto a X, que es la derivada de P respecto a X, acuérdense, es un polinomio en dos variables, se puede derivar respecto a X y derivar respecto a Y, lo cual nos da la segunda entrada, y lo mismo hacemos para Q, y tomamos la determinante de este polinomio. ¿Ven? Esto es la matriz jacobiana, y decimos que esta función tiene un inverso polinomial si la función es invertible, y además el inverso es de la misma forma. O sea, está dado también por dos polinomios, R y S en dos variables, de modo que el inverso es justamente la función determinada por esos dos polinomios. En general sabemos que cuando componemos dos funciones, la matriz jacobiana se comporta así. O sea, la matriz de la composición es el producto de matrices de cada una de las dos funciones. Entonces el determinante es compatible con el producto de matrices y tenemos esta igualdad. El determinante de la función, el determinante del jacobiano de la función por el determinante del jacobiano de la inversa nos da 1, porque ese es el determinante de la matriz identidad. Entonces definimos el jacobiano justamente como este determinante del jacobiano de F. Y eso se llama el jacobiano de estos dos polinomios. ¿Saben? F está dado por los polinomios P y Q. Y el jacobiano de P y Q es simplemente este determinante que se puede escribir así. PXQY menos PYQX. Entonces, este jacobiano es un polinomio en general. Para cualquier par de polinomios P y Q, la derivada respecto a X de P es un polinomio en dos variables.
la derivada de Q respecto a Y también es un polinomio en dos variables, y lo mismo para PY y QX. Entonces, esto en general es un polinomio en dos variables. Pero si tiene un inverso polinomial, entonces por esta igualdad, ¿no? Este es el jacobiano de P y Q, y si tiene un inverso polinomial, este es el jacobiano de R y S, es un producto de dos polinomios que nos da 1. Pero los polinomios, el producto de polinomios, si nos da una constante, significa que los polinomios ya eran constantes. O sea, el determinante, el jacobiano de P y Q, tiene que ser una constante, y lo mismo el jacobiano de R y S. ¿No? Entonces, de este cálculo que obtenemos, que si PQ define una función que tiene un inverso polinomial, entonces el jacobiano de PQ es una constante no nula. Bueno, la conjetura del jacobiano afirma que la implicación opuesta es correcta. La conjetura del jacobiano, bueno, en dimensión 2, nos dice que si se cumple esa condición, es decir, si el jacobiano de PQ es una constante no nula, entonces tiene un inverso polinomial. ¿Vale? Y eso se ha verificado para funciones que tienen grado menor o igual a 100 en el año 1983. Un vietnamita, si no me equivoco que es, Mo, probó que eso es cierto para funciones con grado menor o igual a 100. Entonces, veamos un ejemplo de grado, ¿no? P tiene grado 4, Q tiene grado 2, así que el grado de la función es 4. Y como 4 es menor que 100, ya sabemos que si el jacobiano, calculamos el jacobiano, ¿ven? De x y y es 1, de y cuadrado y es 0, de 2yx cuadrado y es, bueno, se puede calcular usando las derivadas parciales, que eso es 4xy, y de x cuarta y es 4x a la 3y. ¿Está bien? Y esos serán y contra los 4 términos de p, y acá está x cuadrado contra los 4 términos de p. Entonces en total salen 8 términos, que corresponden a 4 por 2, ¿no? 4 términos de p, con cada uno de los 2 términos de q. Entonces, calculando según lo que había indicado, tenemos esta expresión. Este sería 4xy, esto 4x a la 3. Esto también es, que cuando el y está delante sale negativo. Este es 4xy, esto es 0. Esto nos da menos 4x a la 3. Y el último término también es 0. Pero notamos que acá se anulan 4xy con 4xy. Y 4x a la 3 con 4x a la 3. Así que nos queda 1. Entonces el jacobiano de PQ es 1. Entonces, como la conjetura del jacobiano es cierta hasta grado 100 y este tiene grado 4, sabemos que tiene un inverso polinomial, ¿no? Hay un R y S, de modo que si componemos las funciones, nos da la función identidad. Entonces, si graficamos el soporte de P y Q, ¿no? Se dan cuenta, P, acá está soporte azul, X, tiene el punto azul en el sitio 1, 0, ¿no? X a la 1, Y a la 0. Y cuadrado corresponde al punto en el sitio 0, 2, X a la 0, Y al cuadrado. El coeficiente no lo tomamos en cuenta en este gráfico. Y por X cuadrado es Y a la 1 por X a la 2, o sea, en el 1, 2. El punto en el sitio 1, 2 corresponde a 2yx x cuadrado. Y x cuarta es x a la 4, y a la 0, y corresponde a este tercer punto. Entonces, estos 4 puntos azules nos indican dónde se encuentra el soporte de P. Lo mismo hacemos para Q, pero con color rojo, ¿no? El Y es 0, 1, x cuadrado es 2, 0. Entonces, el método que nosotros usamos trabaja con esta parte geométrica del soporte de estos polinomios. Entonces, habíamos visto que el jacobiano es 1. Entonces, lo que se puede hacer en muchos casos es ir achicando el soporte de estos polinomios. Aplicamos una función que está dada por x, φ1 de x es x, φ1 de y es y menos x cuadrado, y lo que hace esa función es cortar
este borde de arriba, ¿no? El borde inclinado de arriba, el de P lo corta y solo queda el punto de aquí arriba. El de Q también lo corta y desaparece el segundo punto de Q. Bueno, si aplicamos esta función, el phi de P y el phi de Q van a tener estos soportes. Phi de Q va a tener un solo punto rojo y phi de P va a tener 2 puntos. Luego aplicamos un phi2, una segunda función, y obtenemos que el soporte de Q va a ser solo el Y, el soporte de P va a ser solo el X, y vemos que la composición de estas dos funciones, phi1 y phi2, nos da el inverso de F. Entonces hemos partido de un par jacobiano, es decir, un par de modo que el jacobiano es igual a 1, y hemos construido una función inversa. Justo lo que dice en la conjetura del jacobiano, que si el jacobiano es una constante, bueno, 1 es una constante, no nula, entonces existe una función inversa, pero que sea polinomial. Entonces, acá no lo voy a hacer, pero se puede calcular que este inverso está dado por un par de polinomios R y S, que se construyen justamente a partir de estas funciones. Específicamente R va a ser phi2 compuesto con phi1 de X, y el S va a ser phi2 compuesto con phi1 del Y. Eso se puede calcular. Entonces, así funciona también nuestro método. Tomamos un posible contraejemplo, con el jacobiano no constante, y le reducimos lo más que podemos el soporte. Entonces, en muchos casos se puede lograr que el soporte sea 2 puntos y que la función sea invertible. Entonces, para poder hacer eso, trabajamos con términos principales en una cierta dirección. Por ejemplo, si tenemos P acá, que ahora lo hemos puesto como un polígono, pero en realidad ya sabemos que el soporte de P son puntos en el plano, y tomamos simplemente la clausura convexa. Entonces obtenemos un polígono llamado el polígono de Newton. Y nos importan los bordes. En este caso el borde en la dirección -1, 1, y de Q también. Tenemos ahí el soporte del producto, y acá tenemos los bordes -1, 1, en esa dirección, ¿no? Los que están más cerca en esa dirección. Entonces se cumple que el producto de los bordes es el borde del producto. Esa es una propiedad bastante útil para trabajar con estos bordes. El borde de P es el polinomio que tiene como soporte este borde en esa dirección. Perdón, el P es el rojo, sería X más XY cuadrado. Sería, por ejemplo, acá el borde de P. El término principal en el borde de P. El término principal para Q sería menos Y cuadrado. Y el término principal para el producto es el producto de estos dos. Y uno calcula que eso es menos Y a la 3 menos X Y a la 4. Entonces así funciona el trabajo con estos bordes. Y lo que llamamos el starting point, o el punto de partida, en esta dirección se comporta de manera aditiva con el producto, ¿no? El starting point de P por Q es la suma de los starting points de P y de Q. Y lo mismo, también trabajamos con el punto final. Tomamos los mismos polinomios. Ahora tomemos, por ejemplo, la dirección 0, 1, ¿no? Podemos tomar cualquier dirección. Y entonces, nuevamente, el producto de los bordes es el borde del producto. Y acá tenemos un ejemplo con valores. Y el punto final, el endpoint, de PQ es la suma de los endpoints de P y Q. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en estos puntos? Porque tenemos un resultado. 2 minutos, profesor. 2 minutos. Ya. Entonces, si es falsa, entonces existe un contraejemplo, de modo que cumple estas condiciones por la dirección. Entonces vamos a pasar directamente al contraejemplo mínimo. Si hay un contraejemplo mínimo, hay un R, de modo que hay un R y un F, de modo que tengan esta relación, ¿no? El punto final está alineado y el punto inicial de F está acá abajo en el 1, 1. Entonces, cuando buscamos todos los posibles puntos que cumplan eso, tenemos estos puntos entre 6 y 42, y nos dice que el B, que es el mínimo, el máximo, perdón, es el máximo común divisor
de los grados de P y Q es al menos 9. Es un resultado que ya se sabía. Ahora eliminamos este caso usando potencias fraccionarias y obtenemos que este caso en particular, que es el más pequeño, desaparece. Se puede eliminar con nuestro método. Y el caso más pequeño que no se puede eliminar está en 4,12. Entonces, estos eran los casos donde había el R y el F, y ahora con nuestro método aparecen, solo sobreviven estos puntos que están tintinando. Y elevamos la cota hasta 16. ¿Eh? Entonces acá están todos los posibles casos para las familias pequeñas. Y finalmente tenemos este resultado, ¿no? Les dije que se sabía que era como mínimo 100, y nosotros hemos demostrado que es al menos 125, o si no, es un caso muy particular que no logramos eliminar, que está en 108, con grado 108. Entonces, ese es el trabajo que hemos hecho ahora en los últimos años. Acá están las referencias, son la mayoría de artículos nuestros. Este es el 83 de Mo, y uno del 90 que trabaja en algo parecido. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Balki. Brillante exposición. Bien, recuerdo una vez más, que pueden hacer llegar sus preguntas mediante el chat, ¿no? A nuestra audiencia, virtual, ¿no? Muy bien. Bien, finalmente en esta primera parte daremos pase al doctor Jorge Vela Alvarado. Él es ingeniero zootecnista, magíster en producción animal y doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible. Asimismo, es profesor principal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional Ucayali. Es coordinador del Grupo de Investigaciones de Sistemas Silvopastoriles y Biodiversidad Amazónica, el Grupo CISBA, en la Universidad Nacional de Ucayali. Asimismo, es investigador RENACIT en el Grupo Carlos Monge nivel 4. Bien, tiene, doctor Vela, usted el uso de la palabra en los 15 minutos para hacer su exposición. Adelante, doctor. Gracias. Por favor, si me dejan abrir la cámara, porque no quiero ver. Si me ayuda. Ok. Y que ahora sí, ¿no? Vamos a compartir encontramos el PPT. Acá está. Ya tiene permiso, doctor. Puede activar su cámara. Ok. Entonces, no abre, ¿eh? ¿Se lo puede abrir usted? No, a mí no me permite. No me permite abrir. Bueno. ¿Está viendo mi conferencia? Sí se aprecia el material, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Y disculpen, no puedo abrir la cámara, efectivamente me preocupa esto. Parece que es la computadora. Si ustedes me ayudan allá, sería interesante. Bien, gracias por la invitación y también por permitirnos llegar a esta audiencia tan selecta que son los oyentes de la Red Peruana de Universidades, y también por la organización que se está observando muy bien llevada. Este proyecto que les voy a presentar es un proyecto de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, el cual fue postulado al CONCITEC y nos dieron el financiamiento con el contrato número 117 de Prociencia CONCITEC, ¿no? El proyecto es de desarrollo de metodología para el monitoreo de CO2 utilizando sensoramiento remoto en paisajes agropecuarios con fines de conservación y mitigación al cambio climático en la provincia de Padre Abad, región Ucayali. Nos juntamos un grupo de investigadores de 3 universidades
como es el caso de el ingeniero Carlos Saito Villanueva. Él es investigador de la PUC, de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, la bióloga Mirela Clavo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Medicina Veterinaria, y quien les habla como docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Ucayali. La deforestación y fragmentación de los bosques de la Amazonía peruana continúa aceleradamente, ¿no? En la Amazonía, desde el año de 2001 hasta el 2020, se han talado aproximadamente 2.636.000 hectáreas de bosque. Esto significa pues una emisión de gases de efecto invernadero bastante importante. La región Ucayali como tal es una de las regiones con mayor deforestación, principalmente en la provincia de Padre Abad. Los principales motores de la deforestación son la agricultura de subsistencia y también la ganadería extensiva. Si nosotros podemos observar en estos drivers de aquí del segundo gráfico, podemos ver que los drivers de color anaranjado y amarillo, que aproximadamente son más del 50%, pertenecen a áreas deforestadas de 1 hectárea, que son las áreas anaranjadas, y la de 1.5 hectáreas, de 1 a 5 hectáreas, las áreas amarillas. Esto significa entonces que el cambio de uso de suelo por agricultura de subsistencia y agropecuaria, digamos, es uno de los problemas más serios que pueden emitir gases de efecto invernadero a nuestra, como por el calentamiento global. Bien, entonces, el grupo de investigación ha encontrado que el problema principal es que los productores no conocen a tiempo real cuál es el estado de la biodiversidad, la fragmentación de sus bosques y también la reserva de carbono que ellos cuentan dentro de sus fondos agropecuarios. El equipo piensa que se encuentra una metodología que pueda conocer a tiempo real el estado de estos 3 aspectos importantes en los fondos agropecuarios, permitiría desarrollar una ganadería sustentable o una agricultura sustentable, o también desarrollar actividades que tengan que ver y que sean amigables con el medio ambiente, y por lo que nos hemos propuesto en este trabajo de investigación estos objetivos. El primer objetivo es utilizar drones y tecnología satelital para poder cuantificar la reserva de carbono, el estado de la biodiversidad y la fragmentación del paisaje agropecuario. El segundo es cuantificar el carbono en la biomasa aérea y terrestre del paisaje utilizando metodología convencional y también calcular los índices vegetativos. Y también nosotros podemos... Lo que nosotros también podemos ver es... A ver, un ratito para esto. ¿Podrías ver? Un ratito, la batería se me está bajando. Bien, entonces, y la tercera es correlacionar los datos obtenidos con el dron y la metodología convencional para conocer la eficiencia de esta nueva tecnología. Lo que queremos es lograr una tecnología que sea accesible para los pequeños productores y estos puedan pues conocer a tiempo real estos problemas y también la reserva de carbono que les permita acceder tal vez a algunos pagos por servicios ambientales y lo más importante les permita conocer el estado de su biodiversidad para que puedan conservarlo, ¿no?
para que puedan desarrollar actividades amigables con el ambiente. Este proyecto está trabajando en la región Ucayali, en la provincia de Padre Abad. Como les dije, es una de las provincias de la región Ucayali y de la Amazonía que está sufriendo una mayor deforestación, una acelerada deforestación, principalmente producto de la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva. Estos 18 fondos están ubicados entre el kilómetro 75 hasta el 105 en la carretera Pucallpa-Tingo-María. Y en estos fondos se han identificado a través de un diagnóstico que en cada uno de ellos existen 7 paisajes o fragmentos dentro de estos fondos agropecuarios, ¿no? Los 7 paisajes agropecuarios que identificamos en cada uno de los fondos son remanentes de bosque primario, bosques secundarios de 15 años, bosques secundarios de 10 años, bosques secundarios de 5 años. También tienen alguna siembra de agroforestería, principalmente con el cultivo del cacao, pasturas mejoradas de braquiaria de cumbe, las extensiones de esta, y también pasturas degradadas de esta braquiaria, ¿no? Entonces, en estos 7 paisajes, el proyecto ha desarrollado las mediciones de carbono, la fragmentación y también el estado de la biodiversidad. ¿En qué consiste la metodología? El componente 1 consiste en sobrevolar con los drones los fondos agropecuarios y utilizar tecnología complementaria integrada, ¿no? A través de cámaras de detección remota que van incluidos en los drones, imágenes satélites y también sensores de tierra instalados en campo que permiten medir algunas variables, como por ejemplo la humedad del suelo, entre otras. El dron DJI Phantom 4 multiespectral sobrevoló las fincas en cada paisaje identificado y cercano a las parcelas donde desarrollamos el inventario para el cálculo de carbono con la metodología tradicional. Se tomaron imágenes de 5 bandas separadas del espectro de luz, roja, verde, azul y roja e infrarroja cercana. Las imágenes del dron se procesaron con el software Pix4DM Ether. Se utilizó el software QGIS para crear capas de cada banda y construir los índices de vegetación para conocer el estado de esta, ¿no? El estado de la vegetación. También se utilizó para combinar la información entre el dron y las imágenes del satélite con la información tomada desde tierra. Hasta ahora se utilizan los índices NDVI, NDRE y LSI para establecer una relación entre ambas fuentes de información. Y las imágenes de satélite de la plataforma Planet se utilizan para extrapolar nuestros resultados a otras partes del bosque. Para este análisis también se utilizan 4 bandas de imágenes de satélite. La primera evaluación que realizamos en el mes de agosto ha servido para ir un poco, digamos, haciendo la afinación de esta tecnología y estamos trabajando en estos índices de vegetación, para conocer los índices de vegetación, que son 3, como ya le dije, en los cuales pues nos va a permitir hacer una comparación con la metodología tradicional que nosotros pudimos ya calcular la reserva de carbono existentes en estos 7 paisajes. El componente 2 es esta metodología tradicional que nosotros ya venimos desarrollando en nuestros proyectos de investigación acá en Amazonía, y es realizar el inventario de la flora utilizando parcelas multiplicadas de Whittaker. Esta flora nosotros hacemos el inventario de los árboles, los arbustos y también de las herbáceas, y calculamos la biomasa seca aérea utilizando ecuaciones alométricas, ¿no? Ahí hay una ecuación que nosotros utilizamos para poder medir la cantidad de biomasa seca.
Y además, esta biomasa seca se multiplica por el factor 0.5 para conocer la reserva de carbono en cada uno de los 7 paisajes identificados. Además, también medimos la cantidad de carbono que existe en la hojarasca y también en los palos muertos, en los topones o árboles muertos, para poder cuantificar todo el carbono existente en la parte aérea. Y en la parte terrestre también nosotros medimos el carbono existente, como dijo el profesor anterior en su conferencia, en la cantidad de carbono existente en el suelo. Para eso nosotros, con una calicata medimos la densidad aparente por diferentes niveles de profundidad hasta los 60 centímetros. Y luego tomamos muestras para enviar al laboratorio para conocer el carbono orgánico y con eso calcular la reserva de carbono existente en los suelos de los paisajes. Pero también a esto hay que sumar el carbono existente en las raicillas. Nosotros tomamos muestras de bloques de suelo, los lavamos, los filtramos, secamos las raicillas y calculamos la cantidad de carbono existente. La suma de todo, la parte aérea y la parte terrestre, nos da la cantidad de carbono existente en los paisajes. Bueno, luego de estas 2 metodologías nos haremos algunos análisis, ya que nos permita conocer a través de algunas cuestiones que nosotros les hemos mostrado, y también acá en la referencia anterior les indicaba que nosotros vamos a utilizar algunos índices y a través de esos índices vamos a correlacionar con esta cantidad de carbono que nosotros encontramos a través del inventario para poder ver si la metodología utilizando los drones podría funcionar o no, ¿no? Debe de funcionar, porque los primeros resultados ya nos muestran. Bueno, acá nosotros podríamos ver ya, por ejemplo, en el trabajo realizado con el inventario, la cantidad de carbono existente en cada uno de los paisajes agropecuarios, tanto a nivel de la parte aérea como a nivel de la parte suelo. Y por ejemplo, en el bosque primario encontramos algo de 309 toneladas de carbono. En el bosque secundario de 5, 10 y 15 años, vemos cómo a medida que el bosque va incrementando su edad, ¿no? Va aumentando también la reserva de carbono y también la cantidad de carbono existente en braqueres de cumbres, en la pastura degradada y en la agroforestería, ¿no? Aquí vemos la cantidad de carbono ya calculado a través del inventario que realizamos con los datos. Esto lógicamente va a ser comparado con el trabajo que está realizando el dron para poder conocer si la metodología funciona o no. En el bosque encontramos, para medir en el inventario, encontramos la composición, ¿no? En el bosque primario existen 62 especies con 103 individuos en las parcelas que nosotros evaluamos, ¿no? En el bosque secundario 5 años, 21 especies, 60 individuos. En el bosque secundario 10 años, 30 especies, 68 individuos. En el bosque 15 años, 37 especies, 15 individuos. En la agroforestería de cacao se reduce bastante, con 8 especies, 7 individuos. Y en las pasturas, lógicamente, hay una disminución considerable de la biodiversidad, de la flora, ¿no? Para medir el estado de la biodiversidad, nosotros también calculamos los índices de valor de importancia, la abundancia, la frecuencia, la dominancia, la composición florística, la diversidad de especies. Utilizamos algunos índices para medir eso. Bien, y para ir terminando, aquí les muestro algunas especies por cada uno, las más abundantes por cada uno de los paisajes. En el bosque primario vemos, por ejemplo, la Launaria terniflora. En el bosque secundario 5 años también vemos la Edifilo integrifolia. En el bosque de 10 años, la Stena multicuga. En el bosque secundario 15 años, el Croton maturensis. Lógicamente, en la agroforestería de cacao, el Theobroma cacao. Y en el paisaje de pastura, pues se ve braquiaria de
cumbens y en el pasto degradado el Pseudoelephantopus explicatus. Como conclusiones se podría decir que se conoce la reserva de carbono, así como la diversidad florística de los 7 paisajes agropecuarios, los cuales son calculados con la metodología convencional, que es para que sirvan como indicador para el cálculo utilizando el dron. El uso del dron redujo el tiempo de evaluación y de personal especializado en un 70% y consecuentemente el costo de la evaluación. Se está trabajando los datos obtenidos en campo por el dron para generar los índices vegetativos para el cálculo de carbono y la fragmentación de los bosques. La eliminación del bosque redujo drásticamente la biodiversidad en el paisaje agropecuario, vital para la sobrevivencia de los productores, y está pendiente aún 2 evaluaciones de campo, una en noviembre y la otra en marzo, con la cual ya estaríamos obteniendo esta metodología interesante utilizando los drones para poder evaluar la reserva de carbono y conocer la fragmentación de los bosques y el estado de la diversidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Vela. A usted. Bien, estimada audiencia, hemos terminado la intervención de los, brillante la intervención de los 4 panelistas, y como se había quedado las preguntas relacionadas a cada uno de ellos o las inquietudes a través del chat. Cada uno de ellos tiene 4 minutos como para poder resolverla. Tengo una pregunta para el doctor Villasante. Dice, ¿qué indicador mide la afectación de la temperatura mínima sobre los bofedales? No entiendo muy bien la pregunta, no sé si puedan precisarlo. O sea, ¿a qué se refiere con qué indicador? No. Sí, se le ruega por favor a la señora Carmen Anabela, quien formuló su pregunta, si pudiera ser un poco más específica, por favor, porque ella señaló qué indicador mide la afectación de la temperatura mínima sobre los bofedales. ¿Pueden, por favor, los panelistas aperturar su cámara, por favor? Los 4, ¿no? Bien, me parece, doctor, que la persona que realizó, en todo caso, la pregunta ya no está, no se encuentra en la sala de repente. Le hacemos la exhortación una vez más. La señora Carmen Anabela Campos, que fue la que formuló la pregunta del indicador que mide la afectación de la temperatura mínima sobre los bofedales. ¿Se pudiera precisar, por favor? Bien, parece, doctor, que no la tenemos. Entonces, bueno, correcto. Entonces, no tenemos ninguna pregunta más y daremos entonces por cerrada esta mesa de trabajo, y agradeciendo a cada uno de los panelistas por su brillante aporte a la ciencia y asimismo a la Red Peruana de Universidades, ¿no? Y una felicitación de parte de cada uno de nosotros. Si hubiese algo más, señorita Maribel, por favor. Sería todo. Pueden despedir la sesión. Ok, muy amable. Gracias. Gracias, doctores, por su brillante participación. Hasta cualquier rato, entonces, nos estaremos viendo. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Buenas gracias. tardes. Buenas noches. Déjalo ahí un rato, a ver, a ver si...